Buenos días, Doc. Bueno, vamos a seguir viendo anticoagulantes y antiagregantes. Entonces, vamos a ver un poquito sobre la evolución de la terapia anticoagulante. En definitiva, los medicamentos que usamos son poquitos como anticoagulantes. Primero las aspirinas, que son como antiagregantes plaquetarios, y algunas otras dos. Después tenemos los anticoagulantes orales y los que son parenterales. Los orales, primero tenemos la warfarina y después los nuevos anticoagulantes orales. Entonces vamos a ver un poquito de la evolución de la terapia anticoagulante. Tenemos aquí, están los parenterales y tenemos aquí los orales. Entonces se inició con la utilización de la warfarina, que antiguamente se la utilizaba como raticida. Entonces esta warfarina lo que hace es impedir la síntesis de vitamina K. Entonces la vitamina K actúa a nivel hepático para que se produzcan los factores K dependientes. Por eso se llaman K dependientes, porque dependen de la vitamina K. Entonces, los K dependientes son el 2, el 7, el 9 y el 10. Y estos K dependientes los valoramos con el TP. ¿Sí? Entonces el TP nos evalúa los factores K dependientes, los que tienen que ver con la vitamina K y con la síntesis hepática. Entonces acá arriba tenemos los anticoagulantes parenterales. Antiguamente se utilizaban las heparinas no fraccionadas en la década del 40 y del 50. Estas son heparinas de alto peso molecular y nos daban a veces problemas de trombocitopenia inducida por heparina, es decir, nos bajaban las plaquetas y el paciente podría sangrar por eso. Y después evolucionaron a las heparinas de bajo peso molecular, que son ya más puras, son de bajo peso molecular y no nos dan reacciones mucho de trombocitopenia inducida por heparina. Estos se usan a partir del 2000-2010. Ya son hace 20 años que se van utilizando las heparinas de bajo peso molecular. Y los antidosa, que estos no los tenemos acá. Y después tenemos los anticoagulantes orales, principalmente la warfarina, que es un antivitamina K. Entonces a la warfarina se la controla con el TP. Y después tenemos los nuevos anticoagulantes orales. Entonces aquí tenemos algunos que ya se están utilizando. El problema es que estos son un poco más caros. Y la warfarina, por ejemplo, es súper más barata, la warfarina, es baratísima. Entonces, esa la tenemos en el hospital, pero nos da muchos problemas, que ya vamos a ir viendo. Entonces, la warfarina se la utiliza con el TP, pero, por ejemplo, ¿saben qué es el INR? Este de aquí. Nivel de filtración renal. No, es un rango internacional normalizado. Entonces, por ejemplo, yo estoy dando warfarina a un paciente y le hago un control de TP y un laboratorio me dice, por ejemplo, el TP va de 11 a 14, que es el tiempo de protrombina, es una prueba de coagulación. Entonces le hago un tiempo de protrombina, el TP, y un laboratorio me dice, el TP va de 11 a 14 segundos. Entonces un laboratorio me dice, tiene 11. Otro laboratorio me dice, tiene 13. Otro laboratorio me dice, tiene 12. Y otro laboratorio me dice, tiene 14. Entonces había problemas en la interpretación de ese TP. Y por eso se hizo el INR, que es el rango internacional normalizado. Este INR se hace un pool de 20 pacientes, por ejemplo, normales, y hago a toditos el TP. Por ejemplo, el uno me sale 11, el otro me sale 10, el otro me sale 9, el otro me sale 12, el otro me sale 14, el otro me sale 13. Sumo toditos los TPs de los 20 pacientes que son normales, que no están tomando anticoagulantes. Generalmente acá hacemos con estudiantes. Entonces luego sumamos eso y hacemos un promedio. ¿Cuál es el TP promedio de todo ese grupo de pacientes normales? Saco un TP promedio. Y ese TP hago unas fórmulas con el reactivo que viene para TP. Ahí en el reactivo viene una numeración. Entonces con esa numeración se tiene que hacer el cálculo. Y luego hago el cálculo del INR. Por ejemplo, en todo ese grupo de pacientes me salió un INR de 1. Para toditos me sale 1, que es normal. Ese es el INR, 1. Ese es el rango normal del INR. Entonces, por ejemplo, manda a un laboratorio, me dice 11 y el INR 1. Manda a otro laboratorio, me dice el resultado del paciente 12 y el INR 1.
mando a otro laboratorio, me dice el TP14 y el INR1. Entonces, por eso se hizo esta estandarización, para no tener la confusión, ¿no? Está 14, mejor le bajo la warfarina o le subo un poquito la dosis, pero en este laboratorio me dijo 11, mejor le dejo ahí la dosis porque si no me va a subir mucho y me va a sangrar. Entonces, por eso se hizo el INR. Entonces, cuando yo estoy dando warfarina, siempre hago controles con TP y con el INR, ¿sí? O si no, solo pido el INR. Entonces, hay anticoagulación, por ejemplo, en cardiología. La mantengo la sangre súper líquida para evitar, si ya tuvo un trombo, para que ese trombo se vaya destruyendo y para evitar que me formen nuevos trombos, por ejemplo, en una fibrilación auricular. Ahí doy anticoagulantes y lo mantengo al INR bien alto, es decir, mantengo una sangre súper líquida, súper líquida. Entonces, ya vamos a ver en unas tablas cuál es el valor del INR para cada patología. El valor del INR que yo tengo que llevarlo. Por ejemplo, uno es el normal. Tengo un paciente normal que no me sangra ni me coagula. Pero en pacientes que tienen, por ejemplo, fibrilación auricular, tienen un riesgo de 100% de hacer un trombo en el corazón, de hacer un coágulo, por esa fibrilación. Entonces ahí los cardiólogos mantienen un INR alto, dan súper más dosis de warfarina para que esté súper líquida la sangre y un INR me salga, por ejemplo, de 3. Ellos saben tener INRs de 4. Los de 4 quiere decir que está súper líquida, que cuando hago el examen de laboratorio se demora en coagular hasta 20 segundos el TP. ¿Sí? No sé si tienen aquí alguna pregunta. Y el rango ya en terapia para el INR tiene que estar en 1.5. ¿Sí? Cuando utilizamos warfarina. Ya, entonces, los fármacos orales antivitamina K tenemos el prototipo que es la warfarina. Entonces, ¿qué nos va a inhibir los factores K dependientes? Estos son los K dependientes, el 2, el 7, el 9 y el 10. Entonces, ¿dónde se sintetizan todos los factores de coagulación? Que ya los vimos ayer, en el hígado. Pero tengo que tener suficiente cantidad de vitamina K para que me produzca estos factores. Entonces, cuando doy la warfarina es un antivitamina K. Yo quito la vitamina K de tal manera que no va a formar el hígado estos factores, porque no tiene vitamina K. Entonces, la sangre va a estar súper líquida, pero el problema es que después puedo ir al sangrado. Entonces, para la warfarina es bien delicado, hay que monitorizar súper bien al paciente. Entonces aquí van a actuar los anticoagulantes orales, que son antivitamina K, la warfarina, que es una antivitamina K. Sí, pero depende también de la metabolización de la warfarina, también depende del hígado, cómo esté funcionando el hígado, cómo esté la genética de ese hígado para metabolizar o no esa vitamina K. Entonces la dosis es individual para cada paciente, porque tiene que tener un hígado intacto. Por ejemplo, en pacientes cirróticos el hígado ya no va a estar produciendo tanto factor de coagulación y a lo mejor con baja dosis y ya detengo ese trombo, digamos, que se formó. Entonces aquí tenemos los rangos terapéuticos en base al valor del INR. Por ejemplo, aquí dice valor del INR en el momento del ictus o hemorragia intracraneal en pacientes con fibrilación auricular. Entonces, si se forma un trombo en el corazón, va a ir al sistema nervioso central. Entonces, aquí tiene hemorragia, el ictus o hemorragia. Ictus es el coágulo o hemorragia, ¿sí? Entonces, cuando estamos dando anticoagulantes orales, tenemos que tener un equilibrio de tal manera que no me vaya ni que siga haciendo coágulos, por ejemplo, ni que me haga hemorragia. Entonces tengo ese problema. Por eso es que aquí tenemos los rangos que tengo que tener al paciente, los rangos del INR, por ejemplo, que quiero mantener al paciente, ¿sí? Entonces aquí tenemos en esta gráfica, tenemos, por ejemplo, cuando doy baja dosis, voy a tener un rango bajo aquí. Por ejemplo, si me bajo mucho acá, ya puedo tener un coágulo cerebral. Puede seguir formándose esos coágulos si mantengo un rango muy bajo del INR. En cambio, si mantengo un rango muy alto, por ejemplo, 4, 5, 7, son rangos altísimos. 4 ya es bien alto. Por ejemplo, cardiología hacen un rango de 4 cuando tienen fibrilación auricular. Pero miren, el rango más adecuado es de 2 a 3. Si mantengo un rango de 2 a 3 del INR,
el paciente esté en equilibrio, que no va a sangrar ni a continuar, por ejemplo, si le estoy dando para un ictus, para una isquemia cerebral y me hizo coágulos cerebrales. Entonces yo doy un rango. Si lo tengo en 2 a 3, el rango del INR, quiere decir que está bien la dosis del anticoagulante. Pero cuando doy TP, por ejemplo, doy warfarina, por ejemplo, 10 miligramos, y vengo con un rango de INR de 5, entonces ya tiene riesgo de hemorragia. Entonces ya vamos a ir viendo en qué momento yo suspendo la warfarina para que no me llegue a este rango de hemorragia. Entonces aquí tenemos el INR puede ser 1.7, 1.5, 1.3. Y en este rango ya voy a tener evento hemorrágico, por ejemplo. Entonces tengo que tener un equilibrio y el rango terapéutico del INR, el más adecuado es entre 2 y 3. Y el rango normal dijimos que es 1. ¿Se acuerdan? El TP 11, 12, 13 o 14 que es normal y el INR es 1 para los pacientes normales. Pero cuando doy anticoagulación, la sangre se me vuelve más líquida y tengo que mantener un rango de INR entre 2 y 3. Si me paso, ya puedo ir al sangrado. Y si bajo la dosis, doy dosis muy bajita, puedo continuar con los trombos. No sé si tienen hasta aquí alguna duda. Entonces aquí tenemos los fármacos antivitamina K. Tenemos que ajustar la dosis. Aquí tenemos este gráfico, ajustar la dosis de tal manera que no me continúe el paciente que continúe con la trombosis o que me vaya al otro extremo, que me vaya a producir sangrados. Por ejemplo, acá tuvimos un paciente de neurología que tenía fibrilación auricular y le daban warfarina. No, creo que estaba con 10 miligramos de warfarina. Bueno, le daban warfarina y como que no subía ese INR, se mantenía en 1, 1.5. Después lo subieron más de la dosis y estaba en... No, le subieron, me parece, la dosis y vino con un coágulo intracerebral, vino sangrando. Entonces, mire, se fue de lo que yo quería, que no me forme trombos porque tenía fibrilación, se fue al hemorrágico, vino con hemorragia del sistema nervioso. Entonces el paciente ingresó, vino con hemiplegia, vino con mucha cefalea, era paciente de cardio. Entonces ingresó a clínica y cardiología hizo interconsulta neurocirugía para que le drenen ese hematoma. Pero neurocirugía dijo, no, yo no le dreno el hematoma mientras no esté el TP controlado. Porque si yo saco ese coágulo y tengo un INR muy alto, se mantiene muy alto, va a seguir sangrando. Y era un paciente de edad avanzada, diabético, tenía comorbilidades, era hipertenso. Entonces ahí neuro no se metió a hacer nada y después ese coágulo se reabsorbió solo, bajando la dosis de la warfarina. Entonces la warfarina tenemos ese problema, que me puedo ir al otro extremo, al sangrado, cuando doy alta dosis y el INR se me sobrepasa. El INR más adecuado es entre 2 y 3. Tengo que mantener entre este rango. Pero cardiología, ellos mantienen un rango más amplio, 4. Entonces ahí sí saben venir con eventos hemorrágicos. Entonces aquí decíamos que la warfarina se va a metabolizar dependiendo de si tiene o no disfunción hepática el paciente o tiene estados hipermetabólicos. También depende de la genética de cada paciente, cómo va a estar ese hígado para metabolizar la vitamina K. Entonces hay pacientes que con 2,5 de vitamina K ya están con un INR entre 2 y 3. Está bien, es decir, que se está destruyendo ese coágulo o estoy evitando que se forme otro coágulo. Pero hay pacientes que con 5 tienen un rango entre 2 y 3 de INR. Otros pacientes con 7, 5 manejan ese rango. Entonces, tenemos que ir viendo la dosis de la warfarina de acuerdo a cada paciente. Porque cada paciente es individual, depende de su genética, de su estado de metabolización hepática, o si tiene o no disfunción hepática, por ejemplo, una cirrosis o algo, va a funcionar menos el hígado y va a metabolizar menos a la warfarina. Depende de la warfarina, de interacciones con otros fármacos o de los alimentos. Estos alimentos que estamos aquí tienen mucha vitamina K. Entonces, si el paciente es full vegetariano, por ejemplo, voy a tener que usar más dosis de warfarina. Entonces, yo voy monitorizando la warfarina con exámenes de TP y con el INR. Entonces, en cuanto al tratamiento anticoagulante, entonces tenemos que ver la idea de los anticoagulantes es reducir los eventos trombóticos.
¿no es cierto? Si tengo un trombo, doy warfarina o doy nuevos anticoagulantes o doy heparinas de bajo peso molecular para destruir este trombo o como profilaxis, que ya uso dosis más bajas, o como tratamiento. Pero tengo que tener presente de que puedo incrementar el riesgo hemorrágico. Entonces tengo que tener la balanza equilibrada, de tal manera que no tenga evento trombótico ni me vaya al otro extremo, al extremo hemorrágico. Entonces tenemos los antivitamina K, que son principalmente la warfarina, son fármacos de gran utilidad terapéutica, pero tienen muy malas características farmacológicas. Tienen una respuesta no predecible porque interactúan con fármacos, alimentos, el inicio de acción es lento, incluso al tercer día me pueden estar actuando. Es por eso que cuando tiene por ejemplo un paciente, viene con un trombo en la pierna, viene la pierna hinchada, se le hace el eco, está el trombo ahí, está obstruyendo la luz, tiene mucho dolor, mucho edema. Entonces siempre empezamos con un antivitamina K tipo warfarina. Como la warfarina actúa al tercer día, por eso dice aquí el inicio es lento, entonces yo doy junto con la warfarina, doy una heparina de bajo peso molecular, que ese es el inicio, es rápido en el mismo día. Entonces damos heparina de bajo peso molecular y damos warfarina. Entonces al tercer día, cuarto día, yo ya suspendo la heparina de bajo peso molecular y sigo con la warfarina, porque la warfarina tiene inicio lento y yo ya quiero empezar desde el inicio destruyendo ese coágulo. Entonces, por eso damos las heparinas de bajo peso molecular junto con la warfarina, porque esta tiene un inicio lento. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de acción de los antivitamina K tipo warfarina? Sobre las proteínas coagulantes. El 7, el 2, el 9 y el 10. ¿Sí? Entonces, tenemos necesidad estricta de un control periódico biológico, es decir, necesitamos hacer controles periódicos de TP y del INR cuando damos la warfarina. Y aquí tenemos los anticoagulantes orales. Esta es una comparación. Por ejemplo, aquí tenemos la warfarina. Y aquí tenemos los nuevos anticoagulantes orales, el dabigatran, el rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban. Entonces, el que ya tenemos aquí en el hospital es el rivaroxaban, que es el Xarelto, viene como comercial. Entonces, ahorita en el hospital, por ejemplo, tenemos nada más que 2 anticoagulantes. La warfarina, que ya se la está dejando de usar porque ya hemos tenido muchos eventos hemorrágicos en pacientes. Hay que monitorizar la dosis, hay que hacer controles bisemanales, al inicio, después semanales. El paciente tiene que estar viniendo al hospital, sacándose sangre, haciéndose el TP, haciéndose el INR e ir adecuando la dosis para cada paciente. En cambio, con los nuevos anticoagulantes orales no tenemos que hacer control de TP, no tiene que venir el paciente a estarse monitorizando acá, simplemente se le da el rivaroxaban y se lo controla en un mes. Entonces son mucho más fáciles, estos son los nuevos. El problema es que son caros. Por ejemplo, la warfarina puede estar en valor de centavos, en cambio el rivaroxaban ya cuesta un poco más. Entonces nuestros pacientes son de bajos recursos económicos y no pueden comprar. Pero ahora ya desde este año ya tenemos el rivaroxaban disponible en el hospital. Entonces aquí la biodisponibilidad de warfarina 95 es la comparación de todos de los nuevos anticoagulantes y de la warfarina. Entonces aquí miren la diferencia, tiempo máximo de acción, incluso al tercer día empieza a funcionar la warfarina, en cambio el rivaroxaban es inmediato el efecto, 2, 5 a 4 horas. La vida media de la warfarina 40 horas, es decir, si yo la suspendo, todavía me sigue actuando. Entonces yo, cuando viene un paciente con hemorragia, tengo que suspender la warfarina y tengo que darle los factores de coagulación, estos factores de aquí. Entonces, ¿dónde dijimos que los tenemos? En los plasmas. Tengo que dar plasmas frescos y helados a estos pacientes que vienen sangrando. Sí. Entonces, vida media, mire, 40 horas. Estos rivaroxaban a 3 horas en sanos y 9 a 13 horas. Entonces, 24 horas ya quito el efecto de acá. En cambio, en esta no, miren, 40 horas. La monitorización a la warfarina tengo que hacer la monitorización con el TP y el INR. En cambio, estos no necesitan hacer ningún control de laboratorio. Entonces es más fácil usar los nuevos anticoagulantes. Esas son las principales características. Entonces aquí tenemos los nuevos anticoagulantes. Son muy eficaces y son seguros.
Ya, aquí tenemos los componentes que intervienen en la hemostasia. Entonces, como ya vimos ayer, que tenemos el componente vascular, el vaso sanguíneo se contrae, el componente plaquetario, que tiene mucho protagonismo aquí la plaqueta, las proteínas de coagulación, que ya las vimos, y factores que inhiben y modulan el proceso. Entonces, los que inhiben son la proteína S, la proteína C, la antiproteína 3. Y esto se complementa este sistema con el sistema fibrinolítico, es el sistema fibrinolítico. Es decir, en un proceso normal, por ejemplo, tiene un trauma, se hace un corte el paciente. Intervienen todos estos factores, forman el coágulo. Ya cuando se hace la hemostasia y vienen las plaquetas, forman factores de coagulación para regenerar esa parte. Y después vienen los factores inhibidores. Entonces el sistema antifibrinolítico después destruye la fibrina y queda tal cual el tejido cicatrizado. Eso es en un proceso normal. ¿Sí? Y tenemos aquí el componente plaquetario para ver un poquito más. En las plaquetas vimos que habían tres contenidos, la membrana, el contenido y la atmósfera plaquetaria. Entonces, la membrana contiene glicoproteínas como complejos, glicoproteína 1B9, glicoproteína 2B3A. Esta glicoproteína 1B9 actúa en la agregación plaquetaria. Y esto, en cambio, en la adhesión, la plaqueta se adhiere al endotelio. Además, presenta invaginaciones que forman parte del sistema canalicular abierto. Y el contenido de los gránulos, tenemos los gránulos alfa de la plaqueta, que tiene el factor 4 plaquetario, la beta-tromboglobulina y el factor 5 de la coagulación y el factor de von Willebrand. Entonces, la plaqueta produce el factor de von Willebrand en los gránulos alfa. ¿Sí? Ahí se produce el von Willebrand y también en la membrana endotelial. También produce factor 1, factores de crecimiento plaquetario, y tiene muchos factores de crecimiento en los gránulos delta, la plaqueta. Tiene cuerpos densos que interactúan con ADP, con ATP, con calcio, con serotonina, sistema tubular denso que contiene calcio, donde se produce el metabolismo del ácido araquidónico. Pues a veces tenemos pacientes que tienen, por ejemplo, epistaxis, solo epistaxis. Yo he tenido un paciente que tiene solo epistaxis, tiene un sangrado. Se le hizo TP normal, es decir, los factores de coagulación estaban bien. Entonces se le hizo un estudio de las plaquetas en número de plaquetas normales. O sea, no tenía un problema de las proteínas de coagulación, no tenía un problema del número de plaquetas. Entonces se le hizo un estudio que se llama estudio de la función plaquetaria. Entonces, cuando se manda a hacer en el laboratorio estudio de la función plaquetaria, se hace estudio de la agregación plaquetaria con ADP, con ATP, con fibrinógeno, agregación plaquetaria, se llama agregometría el examen. Entonces yo solicito una agregometría para ver cómo está funcionando la agregación plaquetaria. Y en este paciente le salió que no hace la agregación con ADP. Entonces este paciente tenía una alteración en la función de las plaquetas. Entonces, como tiene la falta de adhesión plaquetaria, por eso es que sangra, tiene epistaxis, se pide un estudio de agregometría. Miren lo que es compleja la plaqueta. Se pide un estudio de agregometría y él, por ejemplo, no hay cómo hacerle nada. Solo lo que hay que decirle es que no tome aspirina. Entonces él comenta que él se fue a Cuenca, le hicieron una cauterización de la nariz pensando que es un vaso sanguíneo y le dieron aspirina. Y cuando le dieron aspirina empezó a sangrar full. Entonces aquí está contraindicado la aspirina, por ejemplo. Miren que sabiendo todo el funcionamiento de la plaqueta, es bien compleja la plaqueta. Entonces se pide una agregometría cuando yo ya tengo, por ejemplo, un sangrado como el que les comento. Plaquetas, le hago el examen, plaquetas vienen normales, vienen los tiempos de coagulación normales, entonces ahí se pide estudio de función plaquetaria que se llama el estudio agregometría, para ver cómo está funcionando y con qué sustancia de estas no hace la agregación. Y tenemos también en la plaqueta la atmósfera plaquetaria, periplaquetaria, que contiene el factor 3 plaquetario, y ¿se acuerdan que alrededor de la plaqueta se van activando los factores de coagulación? Entonces aquí tiene el soporte fosfolipídico donde interactúan las proteínas de coagulación, ¿sí? Entonces los fenómenos tromboembólicos pueden ser, como ya vimos ayer, arteriales o venosos. En su etiopatogenia, como hemos visto con anterioridad, intervienen lesión del endotelio, que va a producir adhesión y agregación plaquetaria, activación de la coagulación, que es el principal mecanismo en las trombosis arteriales. En el corazón, los gráficos que les mostré, como el LDL me produce la placa de ateroma, después
vienen sustancias que intervienen ahí, se pone un tejido inflamatorio, después viene todo esto. Entonces la lesión del endotelio hace la adhesión, la agregación plaquetaria y se activan los factores de coagulación y se va a formar el trombo. En este caso en el corazón, que es el principal mecanismo de activación de los trombos arteriales. En cambio, en los trombos venosos en las piernas, por ejemplo, interviene el éstasis del flujo sanguíneo. Este éstasis del flujo sanguíneo, es decir, las válvulas no funcionan y no sube bien la sangre. Entonces facilita el depósito de plaquetas, el aumento de la activación local de factores coagulantes. Este es el mecanismo más importante en la trombosis venosa. Entonces, activación de los factores solamente a nivel local. Recuerdan que les mostré un gráfico con la válvula y ahí el coágulo solamente actúa a nivel local. Aquí en el corazón también es a nivel local. En cambio, cuando tenemos una coagulación intravascular diseminada en un paciente séptico, febril, que tiene plaquetas bajas, hay consumo, viene con púrpuras, viene con sangrados, viene súper febril, viene en mal estado general. En cambio, ahí es algo mucho más patológico y tiene que ver más la microcirculación. Ahí todita la microcirculación se hacen microtrombos. Entonces eso es bien grave, es el mayor porcentaje de muertes cuando hay coagulación intravascular diseminada. Entonces aquí también hay alteración de los componentes hemostáticos plasmáticos. Entonces los antitrombóticos, que incluyen productos antiplaquetarios, anticoagulantes y antifibrinolíticos, se utilizan para evitar trastornos trombóticos. Los antifibrinolíticos generalmente son enzimas que actúan en ese mismo momento y disminuyen y desaparecen el coágulo en ese mismo momento. Entonces, todos estos se utilizan para evitar trastornos trombóticos, evitar o minimizar sus complicaciones y restaurar la permeabilidad vascular para impedir la pérdida de la funcionalidad de los tejidos, extremidades y órganos y la vida. Entonces, del fenómeno patológico subyacente a la trombosis en los diferentes lechos vasculares dependerá el tipo de agente terapéutico seleccionado. Como ya vimos, en el infarto del corazón lo primerito que usamos es aspirina. Y después puede venir el cardiólogo para que administre antifibrinolíticos y destruir inmediatamente el trombo para que se restituya la circulación al corazón y el paciente siga con vida. ¿Sí? Entonces, los fármacos que inhiben la agregación y la activación plaquetaria son utilizados de manera principal en las arteriopatías. ¿Sí? Por eso que en emergencia, cuando viene un paciente con dolor precordial, damos 300 miligramos de aspirina, hacemos el electro y llamamos al cardiólogo. O si estamos en el área rural, no esperamos, damos aspirina y mandamos al nivel central. Porque el cardiólogo tiene 4 horas, que es el periodo de ventana para utilizar un antifibrinolítico, destruir ese trombo en el corazón y se restituya ese corazón, vuelva a la normalidad. ¿Sí? Entonces, la medicación antitrombótica puede emplearse para que no más, para evitar que la trombosis se produzca ante determinadas situaciones de riesgo. Es decir, tengo un paciente diabético, un paciente con sobrepeso, un paciente fumador. Entonces, ¿qué digo? Este tiene factores de riesgo para que produzca un infarto del corazón. Entonces, esto cuando doy anticoagulantes se llama profilaxis primaria. En profilaxis primaria doy dosis bajas de anticoagulantes. ¿En qué más? Para evitar que se produzcan recidivas tras un primer episodio. Si ya tuvo un trombo, por ejemplo, fibrilación auricular, tuvo un trombo y tengo que dar ahí ya tratamiento como profilaxis secundaria. Secundaria quiere decir que ya formó el trombo y le doy como profilaxis secundaria. En primaria no formó el trombo, solo tiene factores de riesgo. Y en secundaria ya formó el trombo. Y para fines terapéuticos es cuando ya quiero destruir un trombo ya formado. Entonces aquí son dosis para fines terapéuticos, ya son dosis un poco más altas. Entonces aquí tenemos los anticoagulantes, se utilizan para evitar y tratar los trombos en pacientes médicos y quirúrgicos. Entonces tenemos los potenciadores de la antitrombina, que es la heparina. Entonces, en cuanto a la heparina, estos ya son los intravenosos, los anticoagulantes intravenosos. La heparina, que es la clásica y la no fraccionada, se administra por vía intravenosa, pero esta heparina ya no la estamos utilizando ahora. Ahora con el COVID, por ejemplo, que hacían los pacientes, porque el COVID daña los endotelios, principalmente pulmonares, dañaba el que vino al inicio y producía muchos trombos pulmonares, entonces teníamos la heparina de bajo peso. Pero llegó un momento, hace 2 años, que se terminó esta heparina de bajo peso y hubo que utilizar esta otra heparina. Entonces, sí tuvimos un paciente que después hizo trombocitopenia inducida por heparina. Tuvo que suspender la heparina, hizo full petequias y hubo que administrar plaquetas.
porque hay una trombocitopenia inducida por heparina. Entonces ahora el que más se utiliza son las heparinas de bajo peso molecular, esa es la sigla, heparina de bajo peso molecular. Y ahora ya no se administra intravenosa, este es subcutáneo. Tenemos los pentasacáridos, que tenemos el fondaparinux y el rivaroxaban, que actúa a nivel, es un anti-10, inhibe el factor 10 y corta la cascada de coagulación y evita que se siga formando el trombo. Entonces, el rivaroxaban, que son hielos nuevos anticoagulantes orales. Y tenemos los inhibidores de la vitamina K, los dicumarínicos, el acenocumarol y la warfarina. Acá tenemos solamente la warfarina. La warfarina es el más utilizado como oral y inhibidor de la vitamina K. Y los inhibidores directos de la trombina, esos casi no se utilizan, irudina, lepirudina, bilarudina, casi todos. Y los antiagregantes, que dijimos que más para la trombosis arterial, sobre todo un infarto de miocardio. Tenemos los antiagregantes, tenemos algunos. Inhibidores de la ciclooxigenasa, el ácido acetilsalicílico, el trifusal y el imidazol. El que más se utiliza es el ácido acetilsalicílico, que es un inhibidor de la ciclooxigenasa y se utiliza como antiagregante. Tenemos los inhibidores de las fosfodiesterasas como antiagregantes. El dipiridamol es el que más se utiliza. Sí, el silostazol ese no tenemos, y el ácido hidroxitrifluorometilbenzoico, este casi no tenemos. Entonces aquí el principal es el dipiridamol. Y tenemos los antagonistas del receptor del ADP, de la plaqueta, que son las tienopiridinas. Entonces el que más se utiliza es la ticlopidina y el clopidogrel. Estos dos sí se utilizan como anticoagulantes. Entonces tenemos como anticoagulantes el clopidogrel, la ticlopidina, que antagonista del ADP, el dipiridamol, y después el principal de acá es el ácido acetilsalicílico, inhibidor de la ciclooxigenasa. Entonces cada uno tiene función diferente. Y tenemos antagonistas de la glicoproteína 2B3A, que dijimos por medio de esta glicoproteína se adhiere la plaqueta e inicia cascadas de coagulación. Entonces tenemos todos estos, pero que acá no los tenemos en el mercado. Todos estos antagonistas de la glicoproteína 2B3A son mucho más caros y acá no los tenemos. Y tenemos los inhibidores de la enzima tromboxanosintetasa y receptores del trombosano. Tenemos la picotamida y el tidogrel. Entonces todos estos son como antiagregantes plaquetarios. Y los fibrinolíticos o trombolíticos, activador del plasminógeno tisular tipo RTPA, la streptokinasa. Entonces estos más se utilizan ya a nivel de especialidad. Aquí utilizan los cardiólogos ya cuando tienen un coágulo y están en periodo de ventana de 4 horas. Es decir, nosotros le dimos aspirina y lo mandamos inmediatamente a cardio, le hacen un ecocardio, ven en dónde está el coágulo y le dan fibrinolíticos o trombolíticos, que son enzimas que destruyen inmediatamente el coágulo. Que tenemos estos dos. Y tenemos también activador de plasminógeno tipo uroquinasa. Entonces los anticoagulantes y los antiagregantes se emplean en la profilaxis de la trombosis o para prevenir su diseminación. Y en cambio los fibrinolíticos se utilizan para destruir trombos, que ya están formados pero de manera reciente. Por eso es que aquí tenemos 4 horas para mandarlo al cardiólogo y le den un fibrinolítico y destruyan rápidamente ese trombo y se pueda restituir la microcirculación. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, tras la administración de anticoagulantes orales, los niveles de factores de coagulación vitamina K dependientes van descendiendo en orden inversa a la subida media. Bueno, esto es como disminuyen los factores, que en la práctica casi no se lo hace, porque acá, para yo pedir, por ejemplo, factor 8, que me midan al paciente factor 8, factor 9 en el laboratorio, acá en Loja no tenemos ningún laboratorio que nos hace acá. Para dosar factores de coagulación tenemos que mandar Quito, Guayaquil o Cuenca, y nos vienen a veces a los 8 días. Entonces ya no es tan práctico pedir esto. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo los anticoagulantes orales van viendo cada uno de los factores y el tiempo. Por eso es que la warfarina empieza el efecto al 3er día, y cuando yo suspendo la warfarina todavía me queda el efecto hasta 3 días después. Entonces el efecto de la warfarina es estrictamente superior hasta 72 horas para el factor 2. Miren, el factor 2 es el último que se inhibe. Y aquí tenemos las dianas terapéuticas de los anticoagulantes utilizadas en la práctica clínica. Entonces la warfarina va a inhibir el factor 2, el 7, el 9 y el 10. ¿Sí? Inhibe estos factores de coagulación. El rivaroxaban inhibe el 10 activado aquí. El rivaroxaban actúa aquí. ¿Sí? Y la warfarina en estos factores, 2, 7, 9 y 10. Las heparinas de bajo peso molecular y no fraccionadas también a nivel del 10.
Entonces, inhibo estos factores con estos anticoagulantes y ya no se hace la cascada de la coagulación, es decir, no formo protrombina, no se transforma en trombina y el fibrinógeno no se forma en fibrina. Es decir, estoy impidiendo la formación de fibrina cuando hay todos estos anticoagulantes. Entonces aquí tenemos, bueno, esto es lo mismo, hay la acenocumarol y la warfarina. La warfarina, la vida media 40 horas, el inicio es lento de la warfarina, hasta 3 días. La acción terapéutica me puede durar 4 a 6 días y finalizado el efecto, todavía sigue actuando 5 días. Aquí tenemos otras características de la warfarina. Absorción completa, unión a proteínas, la warfarina se une a proteínas en 99% de la albúmina. El metabolismo está dado por el citocromo P450 en el hígado. Y aquí tenemos la vida media de la warfarina 36 y la inhibición del 2, 7, 9 y 10. Y aquí no se recomienda dosis de carga. Ya la dosis la vamos a ir viendo acá en otras diapositivas. Entonces aquí tenemos las limitaciones de los antagonistas de la vitamina K. La warfarina tiene un inicio de acción lenta, se va a metabolizar y va a actuar dependiendo de las variaciones genéticas de la metabolización hepática. Y en los controles tengo que hacer muchos controles del INR. Cuando doy warfarina en un inicio tengo que hacer controles semanales, después semanales hasta yo ajustar la dosis para ese paciente. Y esto es importante, la warfarina tiene una teratogenicidad, entonces está contraindicado en el embarazo. Warfarina nunca debemos dar en el embarazo, ¿sí? Está contraindicado. Entonces ahí damos, por ejemplo, en una paciente que tiene síndrome antifosfolipídico. En síndrome antifosfolipídico tengo el riesgo que me forme microtrombos y cuando está embarazada me forman microtrombos en placenta y pierde ese bebé. Entonces, cuando tiene una paciente embarazada con síndrome antifosfolipídico, yo le doy varinas de bajo peso molecular, no warfarina, porque es teratogénico, ¿sí? Contraindicada en el embarazo. Entonces, la warfarina también tengo que hacer muchos controles, por lo tanto me va a aumentar los costos. Tengo que hacer frecuentes controles de INR. En cambio, esto me evito con los nuevos anticoagulantes orales, que no tengo que hacer controles del INR. Entonces, aquí están, estas son contraindicaciones en las que no puedo usar la warfarina. Cuando hay hemorragia intracraneal o traumatismo cráneoencefálico. Entonces, un paciente que está, por ejemplo, que tiene riesgo de trombosis o ya tuvo un trombo y sigue formando trombo y está con warfarina, pero por ahí tiene un accidente y tiene un trauma, ahí tengo que suspender los anticoagulantes orales, tengo que suspender, sobre todo warfarina cuando estoy usando. En caso de aneurisma intracraneal también está contraindicado. Cuando tengo hipertensión arterial maligna también está indicado, sobre todo cuando la diastólica está mayor a 120. Cuando hay alergias a medicamento también está contraindicado y en la gestación está contraindicado la warfarina durante todo el embarazo. Aquí dice durante el primer trimestre del embarazo y en el último mes. No, está contraindicado en todo el embarazo la warfarina porque es teratogénica. Y las contraindicaciones relativas tenemos cuando hay falta de colaboración o escaso nivel mental. Por ejemplo, tenemos pacientes de 80 años y que viven solitos, no les vamos a dar warfarina porque ellos pueden tomar doble dosis. Yo incluso tuve una paciente joven que tuvo problemas en su hogar y se había tomado como triple de dosis y vino full sangrando con petequias y todo. Suspendimos la warfarina, dimos plasma que tiene todos los factores para restituir los factores K dependientes. Y después ella nos comentó que había pasado eso, porque le decíamos, no, pero ¿por qué? Si venía con una dosis de 2,5 no tenía por qué tener sangrados. Entonces son contraindicaciones relativas. Falta de colaboración, escaso nivel mental, imposibilidad de sedimento adecuado. Por ejemplo, tengo pacientes de Piñas o tengo pacientes de Loro o tengo pacientes de Zamora. No pueden estar viniendo cada 2 semanas, son pacientes escasos recursos, a veces no tienen ni para el pasaje. Entonces ahí, ahora que ya tenemos el Rivaroxaban, que no tengo que hacer controles, es mejor utilizar ahí. Entonces, cuando tengo imposibilidad de seguimiento, ya no podemos dar warfarina. Cuando hay apoyo social o familiar insuficiente, entonces hay pacientes que no saben leer o no se acuerdan cómo tienen que tomar, entonces ahí son contraindicaciones relativas. En el alcoholismo, porque el alcoholismo va a estar comprometido el hígado. Entonces es más difícil monitorizar la warfarina aquí. Cuando tengo síndrome de mala absorción intestinal o cuando hay historia de convulsiones no controladas, síncopes recurrentes, pericarditis con derrame y en el embarazo. ¿Sí? Cuando tengo también historia clínica de úlcera
hepática reciente o recidivante, ahí no vamos porque esto va a sangrar. Cuando tengo enfermedad hepática severa también está contraindicada la anticoagulina. Cuando hay cirugía reciente del sistema nervioso central o cirugía de ojos, ahí están contraindicados los anticoagulantes. Y en coagulopatías, es decir, en hemofilia, por ejemplo, no vamos a dar ningún tipo de anticoagulante, ni heparinas de bajo peso, ni nuevos anticoagulantes, ni tipo warfarina. Sí, coagulopatías es todas las que, por ejemplo, hemofilia A, déficit de factor 8, entonces no voy a aumentar otro déficit para que me salve por la versión. Y aquí tenemos las complicaciones del tratamiento anticoagulante, hemorragias. Entonces, este constituye el efecto adverso más frecuente y sus causas pueden ser múltiples. Tenemos aquí causas locales, administración concomitante de inhibidores de la función plaquetaria. Entonces, cuando pongo un anticoagulante oral y un inhibidor de la función, entonces potencio el efecto que me pueda sangrar el paciente. Cuando hay exceso de dosificación, cuando hay una ingesta inadecuada del fármaco y cuando tengo interacciones farmacológicas. Generalmente todos los pacientes que utilizan esta anticoagulación oral o forman trombos son pacientes ya de edad avanzada. Entonces aquí es importante hacer un tratamiento multidisciplinario con el paciente que ve con el médico que ve a estos pacientes de edad avanzada, ¿sí? Entonces las hemorragias fatales representan entre 1 y 10% del total. Nosotros sí hemos tenido, antes de la pandemia, hemos tenido unos 3 casos de pacientes con warfarina que después vinieron con sangrados. Hubo una paciente que tenía full equimosis, en todo el cuerpo era morado todo, y tenía sangrado tubo digestivo. Ella casi se muere, vino con 4 de hemoglobina, hubo que pasarle sangre, hubo que pasarle plasmas, incluso le pasamos críos luego de suspender la warfarina. Entonces, miren, nos podemos ir al otro extremo, evento hemorrágico, siendo los más peligrosos localizadas en el sistema nervioso central, como el que les dijimos, la edad avanzada, pacientes con hipertensión, pacientes que tengan ya previamente anemia grave, insuficiencia hepática o renal, constituyen los principales factores de riesgo de esta complicación de los eventos hemorrágicos. También tenemos que tener en cuenta la warfarina. Entonces aquí tenemos la osteoporosis, nos puede producir la osteoporosis. ¿Por qué? Porque la vitamina K influye en la mineralización ósea a través de varias proteínas con residuos carboxiglutámicos. Entonces los anticoagulantes orales pueden inducir osteoporosis al aumentar la actividad de los osteoclastos. Los osteoclastos son las células que degradan hueso, lo que conlleva un descenso de la masa ósea, en especial en los anticoagulantes de forma crónica. Entonces tenemos que tener en cuenta la osteoporosis. Cuando estoy utilizando ya, por ejemplo, más de 6 meses, más de un año, en fibrilación auricular sobre todo. Entonces tenemos que dar un poco de calcio acá para evitar que este hueso se destruya y después me produzcan fracturas patológicas. Entonces la osteoporosis. La teratogenicidad que ya vimos, la prevalencia de anomalías es del 6%, pertenecen según la FDA al grupo D de categoría de fármacos para el empleo durante la gestación. Producen alteraciones anatómicas en el feto, en vías respiratorias superiores y a nivel óseo, la condrodisplasia epicial. Entonces, la warfarina sobre todo produce teratogenicidad. Puede producir también necrosis cutáneas, que son placas rojo-vinosas en extremidades, mamas y genitales que tienden a ulcerarse. Suelen aparecer entre el tercer y octavo día de inicio de tratamiento, se distribuye la trombosis en la circulación, consecuencia del descenso de las proteínas anticoagulantes y los necrosis cutáneas. Síndrome del dedo púrpura, que consiste en la aparición de manera brusca de áreas cianóticas frías y dolorosas en los dedos de los pies. Se asocia a la presencia de microémulos de colesterol que se soltarían de la placa de ateroma tras la administración de anticoagulantes orales. Miren, entonces todo esto tenemos que tomar en cuenta cuando damos los anticoagulantes orales, sobre todo warfarina. En cuanto a la dosificación, existen aquí 2 rangos terapéuticos cuando se utiliza el INR como control, que dijimos que es el rango internacional normalizado, que es un rango 1, por ejemplo, es un INR normal. Todos tenemos 1 de INR cuando nos hacemos un TP. Pero cuando damos anticoagulación tenemos que subirlo a este rango. Entre 2 y 3 para la mayoría de las indicaciones de antitrombóticos. Entonces, la mayoría entre 2 y 3, que ya les mostré ese gráfico, que entre 2 y 3 no me voy a seguir yendo a la trombosis ni me voy a ir al sangrado. Entonces, el rango 2 y 3. Entre 2, 5 y 3, 5, que ya es un rango más alto y es peligroso, para portadores de prótesis valvulares mecánicas en el corazón, para pacientes que hayan tenido episodios trombóticos recurrentes y portadores de anticuerpos antifosfolipídicos.
Entonces, en una paciente que tiene síndrome antifosfolipídico, tengo que tener un rango un poco más amplio. Pero, por ejemplo, si está embarazada esta paciente que tiene síndrome antifosfolipídico, ya no doy la warfarina, damos heparinas de bajo peso. Las heparinas de bajo peso tampoco tengo que hacer controles de INR. Este INR es más para la warfarina, ¿sí? Para el anticoagulante oral. Y la dosis inicial, entonces aquí dice que no existen parámetros demográficos ni información clínica objetiva que pueda predecir en un paciente que es tratado por primera vez, porque vimos que depende de la metabolización hepática, depende de la genética del paciente, depende de la interacción farmacológica, depende de la dieta. Entonces, ¿cuándo se alcanzará el nivel óptimo de anticoagulación? Se sospecha que la dosis de choque frecuentemente administrada en el medio hospitalario no ofrece ninguna ventaja. Entonces, no se dispone de datos en cuanto a la dosis ideal de acenocumarol, por ejemplo, de warfarina. Pero se ha sugerido que la dosis inicial de 2 miligramos sería la más adecuada. Acá tenemos dosis de 5, de 2, 5 y 10 miligramos. Entonces podríamos iniciar con 2,5. Ahora ya cardiología, por ejemplo, pidió de 1 y 2 miligramos por este problema, que se van al evento hemorrágico. Entonces aquí sugieren dosis de 2 miligramos, es decir, empezar con dosis bien bajita para un paciente de 70-80 kilos y con un peso inferior a 50 kilos o mayor de 8 con una dosis de 1 miligramo. Entonces miren, con dosis de 1 miligramo o 2 miligramos. Entonces, en 4 días hago un control de TP, en 4 días hago otro control de TP y del INR. Si el INR no me llega, por ejemplo, a 2,5, que sería el promedio, 2,5 para tener anticoagulado. Si no me llega a ese promedio, ya tendría que yo subir a 2,5. Si no me llega a ese rango, ya tendría que ir subiendo paulatinamente de acuerdo a la dosis respuesta. Entonces, yo veo la respuesta en el INR. Si el INR me llegó a 2,5, ya me mantengo con esa dosis. Y si es cardiología con fibrilación auricular, me llego hasta 3 o 3,5, ya depende del médico en qué nivel quiera tenerlo, de acuerdo a la clínica del paciente, a la gravedad que estuvo y todo eso. Entonces, miren, no sé si entienden esa parte que yo tengo que empezar con dosis bajita y controlo con el INR cuando estoy usando warfarinas. No sé si tienen alguna pregunta o si se está entendiendo todo. Sí, doctora, sí, está claro. Bueno, entonces se aconseja que los pacientes tomen su medicación siempre a la misma hora, generalmente 7 de la noche o si no a las 8 de la noche. ¿Con qué fin esto? Con el fin de que el descenso y el déficit de los factores de coagulación vitamina K dependiente sea estable y sin fluctuaciones. Se encuentre alejado de las comidas, porque dijimos que si come vegetales de hojas verdes ya tienen vitamina K y me van a restar el efecto de la antivitamina K que estoy dando, optimizando la absorción y además nos permita modificar la dosis en el mismo día. Entonces, si tomo a las 8 de la noche y viene el otro día a 7 de la mañana, si es el examen, veo un INR que está muy alto, digo, no, ese mismo día le bajo la dosis. Y la dosis de mantenimiento, entonces aquí para mantenimiento, 3 son las principales decisiones que debemos adoptar en el manejo de anticoagulantes orales en pacientes ambulantes. ¿Cuándo ajustar la dosis? Entonces, no existe un consenso, preconizan el cambio de dosis hasta conseguir 2 INRs en rango terapéutico. Entonces, hago control, 2 INRs normales y ya me mantengo en esa dosis. Otros sugieren que se realice cuando los valores sean superiores o inferiores a 0,3 del rango considerado terapéutico. Entonces, aquí tenemos las normas generales del uso de anticoagulantes orales. Buscar siempre la causa de desajuste y tratarla. Es decir, si me comía muchos vegetales, decirle, bueno, no me coma tanto vegetal, prefiero la dosis que se la tome en la noche que no me va a interferir con la dieta. Aumentar o disminuir la dosis semanal entre 5 y 20% de la dosis. Por ejemplo, un miligramo de acenocumarol de 4 miligramos por semana o 0,5 en una semana. No abusar de la vitamina K, se recomienda dosis bajas. Entonces aquí tenemos, cuando el INR está menos de 1,5, damos las heparinas en dosis terapéutica hasta alcanzar el rango. Y aquí tenemos, por ejemplo, cuando el INR está muy alto, más de 5, pero menor de 8, hay que suspender el tratamiento anticoagulante durante 1 o 2 días. Cuando no sangra, administramos vitamina K, pero cuando hay sangrado, tenemos que suspender el anticoagulante, dar factores de coagulación.
Entonces, cuando me subió mucho o el paciente se equivocó y tomó doble dosis y viene con un TP súper alto, por ejemplo, a mí me preguntaba el cardiólogo, dice, doctora, me ha salido el INR de este paciente en 11. Le digo, no, eso está altísimo, suspéndale inmediatamente la warfarina. Dice, pero no está sangrando. Le digo, así no sangre, suspenda. Y cuando le suspendieron, y al otro día empezó a sangrar, a pesar de que suspendieron, porque la warfarina sigue actuando hasta incluso 5 días. Entonces ahí había que suspender el anticoagulante y ya dar plasma, dar factores de coagulación. Entonces, mire, cuando estén en más de 5 o menos, suspender el tratamiento todos los días. Y si es que sí sangra, hay que poner acá tenemos cuando ya está más de 8, cuando está más de 8 y sin sangrado, suspender los anticoagulantes orales 1 o 2 días, disminuir la dosis, controlar en 7 días. Pero cuando hay paciente que está con sangrado, administrar aquí ya cuando tiene sangrado hay que administrar 10 miligramos de vitamina K, sea oral o intravenosa. Nosotros ponemos intravenosa. Entonces, cuando ya tienen el INR mayor a 8, hay que suspender inmediatamente y administrar vitamina K, para que con la vitamina K el hígado pueda formar esos factores de coagulación y me disminuyan el sangrado. O también cuando es la hemorragia menor y autolimitada, solamente administramos 1 miligramo de vitamina K. Pero cuando es mayor el riesgo es vital, por ejemplo, sistema nervioso central o tubo digestivo, ya damos vitamina K 10 miligramos intravenoso. Suspendemos los anticoagulantes y después hay que ir disminuyendo la dosis sin control en 4 a 5 días ya de que se ha superado todo el evento hemorrágico con esta medicación. Entonces aquí tenemos las indicaciones, los rangos del INR para cada patología. En trombosis venosa profunda, por ejemplo, el rango tiene que estar entre 2 y 3 y la duración de tratamiento 3 a 6 meses. En trombosis venosa profunda de repetición ya tengo un rango, lo tengo que tener un poquito más alto, entre 2,5 y 3,5. Y el tratamiento ya es un poco más largo, de 6 a 12 meses o indefinido, cuando ya son una repetición. En tromboembolismo pulmonar, cuando estos trombos de las venas van a pulmones. En tromboembolismo pulmonar. En tromboembolismo esencial, 2 a 3, el rango entre 2 y 3, la mayoría son entre 2 y 3 mil. Y el tratamiento 6 meses. Y cuando es recidivas de tromboembolia pulmonar, es decir, ya de una tromboembolia pulmonar, es decir, vino con disnea, con tos, con dificultad respiratoria, y le hacemos la tomografía y tiene full trombos en pulmones. Cuando ya es recidiva, ya tengo que tener un INR más alto, entre 2,5 y 3,5, el tratamiento es indefinido. En valvulopatía, en fibrilación auricular, en pacientes cardiológicos, también en 2 a 3, y el tratamiento es indefinido. Y si doy warfarina, tengo que tener cuidado de que la paciente no se embarace, de que principalmente no se embarace porque esta es teratogénica. ¿Sí? Y de la osteoporosis, porque aquí son tratamientos indefinidos, hay que dar suplementos de calcio. En prolapso de válvula mitral, fibrilación auricular, también el rango entre 2 y 3. Pero aquí cardiología, por ejemplo, ellos dicen, no, yo tengo que tenerlo en 4. Y los tratamientos son indefinidos. Y generalmente todos los cardiólogos tienen válvulas o fibrilación auricular, el INR entre 2 y 3 y los tratamientos indefinidos. Igual aquí, en todos los cardiológicos, mire, entre 2 y 3. Y el indefinido. En el síndrome antifosfolipídico, en una paciente embarazada sin factores de riesgo, en una paciente que no esté embarazada, sí podemos dar tipo warfarina. Y el rango es 2 y 3 y tratamiento indefinido. Y con factores de riesgo, es decir, es diabética, tiene sobrepeso, es fumadora, entonces ahí tengo que tener un rango más alto, 2,5 y 3,5. Si persiste la embolia pulmonar pese a anticoagulantes orales y con INR adecuado y sí con coágulos, tenemos que ahí sí añadir aspirina o subir el INR hasta 3,5 y el tratamiento va a ser indefinido. Pues miren que sí podemos añadir aspirina cuando hago un control y sigue con el trombo, o la embolia sigue con la disnea, sigue con la tomografía que está llena de trombos. Y aquí tenemos circunstancias que modifican los niveles de anticoagulantes orales. Entonces, las dietas que dijimos. Reducen el efecto las dietas vegetarianas con vegetales crudos y frutas. Entonces, estos contienen
tienen un gran contenido de vitamina K. Entonces reducen el efecto, por ejemplo, de la warfarina. El embarazo también reduce el efecto, el síndrome nefrótico, el hipotiroidismo, la resistencia hereditaria a la warfarina, porque dijimos que depende del aspecto genético del paciente. Pues los barbitúricos, carbamazepina y todos estos, glicofulmina, penicilinas, ¿sí? Disminuyen el efecto y aumentan el efecto de los anticoagulantes orales, la senectud, es decir, es el hígado ya no puede metabolizar mucho por ejemplo, la warfarina. Entonces ahí se aumenta el efecto, ahí tengo que dar dosis mucho más bajas todavía. La esteatorrea, la mala absorción, enfermedad hepatobiliar, aumentan el efecto, fiebre, cáncer, hipotiroidismo. Entonces mire cómo tienen múltiples interacciones los anticoagulantes orales, sobre todo warfarina, y potencian el efecto la aspirina. Si damos un anticoagulante y una aspirina, vamos a llevarlo posiblemente a un evento trombótico. El tramador, los antiinflamatorios no esteroides, la fenilbutazona, naproxeno, dipirona aumentan, son potenciadores. Aquí tenemos más potenciadores, las sulfas, la eritromicina, isoniazida, cloranfenicol, la cipro, metro, ketoconazol. Los antifúngicos, toditos potencian el efecto. Los hipolipemiantes también potencian el efecto, antidiabéticos, antigotosos, cariotónicos y diuréticos, antiarrítmicos, antiulcerosos, simetirino, meprazol aumentan el efecto, ansiolíticos, los anticonvulsivantes aumentan el efecto, y otros, los antineoplásicos como la ciclofosfamida, la vitamina E, y las hierbas medicinales, el ajo, las algas, el ginseng, el ginkgo biloba, la manzanilla, la papaya, mire todo esto. Entonces, ¿cómo interactúa la warfarina? Es por eso que casi ya no se la quiere utilizar mucho. Los espárragos, remolacha, brócoli, todos los de hojas verdes, acelga, coliflor, la mayonesa incluso, potencian el efecto. Entonces, la enfermedad tromboembólica, vamos a ver un poquito. La enfermedad tromboembólica venosa se produce en los países desarrollados, una mortalidad mayor que las neoplasias, esos ya vimos al inicio, como un recuento aquí. Y producen secuelas e invalideces que provocan el gran consumo de recursos sociosanitarios. Miren, entonces es un paciente que cuesta mucho a la institución pública, por ejemplo. Si doy warfarina, tengo que hacer exámenes de laboratorio, el paciente tiene que trasladarse y es un problema monitorizar la warfarina. La enfermedad tromboembólica venosa clínicamente en muchas ocasiones puede ser silente y localizarse en venas profundas, trombosis venosa profunda se llama, TVP, de territorios proximales o distales o en venas superficiales, trombofilitis superficial, y en ocasiones provocar una enfermedad muy grave con tromboembolismo pulmonar. Dijimos que las venas, cuando vienen los trombos en las venas, van a los pulmones, entonces nos dan la tromboembolia pulmonar. Entonces, mire que las causas de muerte, como ya vimos en el gráfico al inicio, las coronariopatías de 400.000 a 600.000 muertes. El embolismo pulmonar, 200.000 muertes. Accidentes de tráfico, mire poco, 42.000. Cáncer de pulmón, 40.000 y el SIDA, 14.000. Entonces, miren cómo las coronariopatías siguen a la cabeza de todas las causas de muerte. Y los factores de riesgo, nuevamente para repasar, son las condiciones genéticas o adquiridas que se asocian a un aumento de la incidencia de esta enfermedad. Las trombofilias hereditarias. Trombofilias hereditarias tiene un ictus cerebral, un paciente joven que tiene coágulos en el cerebro, no tiene factores de riesgo, no tiene nada. Entonces vamos a estudiar una trombofilia. Trombofilias son las alteraciones del mecanismo antitrombótico. Entonces, estas trombofilias pueden ser hereditarias, son defectos cuantitativos o estructurales de los componentes del sistema hemostático. Las más frecuentes son la presencia del factor 5 de Leiden, la mutación del gen de la protrombina o el déficit de proteína S o C, que estos son sustancias antitrombóticas. Es decir, que en situaciones fisiológicas nos van a tener la sangre, si se quiere formar un trombo por ahí, lo destruye y nos mantiene una hemostasia normal. Entonces, las trombofilias son alteraciones en los que me faltan los sistemas antitrombóticos, principalmente el factor 5 de Leiden y la mutación del gen de la protrombina. Entonces, aquí tenemos los factores de riesgo mayores, los genéticos, las trombofilias, es decir, nos falta el sistema antitrombótico, tiene alguna alteración que no estoy formando bien este sistema antitrombótico.
Y los adquiridos que predisponen a trombos, la edad, la obesidad, el cáncer, la quimioterapia, pacientes que están con complejías y están en reposo, tratamiento con estrógenos, el embarazo, enfermedad médica mayor. Entonces, todos estos son factores de riesgo para que formemos trombos. Y aquí tenemos los factores de riesgo general, la edad, la inmovilización. Por eso, pues, un paciente que viene a operarse de cirugía de cadera, por ejemplo, en traumatología, les dan ya heparina de bajo peso molecular, porque va a estar inmovilizado y va a tener una cirugía y tengo el riesgo de que me forme trombos. Ya, el tratamiento estrogénico, embarazo, tabaquismo, obesidad, varices, son factores de riesgo. Aquí tenemos otros factores de riesgo asociados a cirugía o traumas, hiperhomocisteína, déficit de plasminógeno, aumento de los factores 8 y 10. Nosotros tuvimos un paciente que tuvo un ictus cerebral, paciente joven, tenía 21 años, vino con mucha cefalea y un poco de desequilibrio. Se le hizo una tomografía, le hizo neurología, estaba a cargo de neuro. Le hizo una tomografía y tenía isquemia cerebral y no tenía factores de riesgo. Entonces se lo estudió como trombofilia para ver algún factor genético. Entonces se le hizo todos los factores de coagulación, se le hizo proteína S, proteína C, antitrombina 3, se le hizo la mutación del factor 5 de Leiden, la mutación del gen de la protrombina, y todo lo demás salió bien, excepto que salió el factor 8 y el 9 altos. Entonces, este era el riesgo que tenía ese paciente de formar trombos. O sea, tenía una trombofilia por aumento de estos factores, pero eso es genético ya. Entonces, él tiene que estar con anticoagulación de por vida. ¿Sí? Entonces, la heparina se obtiene del extracto del hígado de perro, se demostró la anticoagulación denominando la heparina por su origen hepático. Por eso se la denominó heparina porque se la autoutiliza. Entonces, la clasificación de las heparinas, estas ya son intravenosas, heparinas no fraccionadas y heparinas de bajo peso molecular. La que más utilizamos ahorita es la heparina de bajo peso molecular. Esta se la obtiene a partir de la heparina no fraccionada en forma de fragmentos que presentan peso molecular introducidos, son de bajo peso molecular. Las principales características de las heparinas de bajo peso molecular son vida media entre 2 a 4 veces mayor que las heparinas no fraccionadas, un efecto predecible, es con escasa variabilidad individual. En estas heparinas de bajo peso molecular tampoco tengo que hacer TP, TTP ni el INR. Cuando utilizabas las heparinas no fraccionadas, ahí sí hacíamos el estudio con el TTP, porque estas inhiben el factor 10 activado. Entonces, ahí hacemos el control con TTP. Pero con las heparinas de bajo peso, esas no modifican ningún tiempo de coagulación, no modifican ni el TP ni el TTP. Entonces, las heparinas de bajo peso molecular, la administración es subcutánea, cada 24 horas en profilaxis y cada 12 horas en tratamiento. Entonces, en las heparinas de bajo peso molecular no se necesita control analítico, excepto en pacientes con insuficiencia renal, cuando el aclaramiento de creatina es menos de 20 ml por minuto, o en pacientes con peso menor de 40 o mayor a 110. Las heparinas de bajo peso molecular no alteran las pruebas básicas de coagulación, como son la actividad de la trombina o el tiempo parcial de la tromboplastina. Por lo que para el control de pacientes se debe utilizar la valoración mediante técnicas cromogénicas. Entonces, cuando yo tengo un paciente con insuficiencia renal, estoy dando heparinas de bajo peso molecular, tipo warfarina. Entonces, ahí no hago TP ni TTP, hago esta prueba de acá, la prueba cromogénica de la actividad anti-10, que se debe mantener entre 0, 5 y 1, pero no lo hacen aquí ni en Quito, no lo hacen. Esta técnica es una técnica cromogénica de la actividad del factor anti-10 activado, que debe mantenerse en este rango. Y se valora determinando la actividad anti-10 a las 4 horas de ser administrada. Entonces, esta prueba casi no la hacemos. Entonces, damos nomás a 1 por kilo la heparina de bajo peso molecular, a 1 por kilo en profilaxis cada día y a 1 por kilo 2 veces al día ya en tratamiento. En cuanto a las reacciones adversas de las heparinas de bajo peso molecular, sí puede producir hemorragia y trombocitopenia, pero esta trombocitopenia más la vemos con las heparinas no fraccionadas. Se llama trombocitopenia inducida por heparina. Alteraciones alérgicas casi no hemos visto, pero son estas: prurito, urticaria, asma, rinitis, fiebre, reacción anafilatoria. Y las reacciones en el lugar de la aplicación puede producir eritema. Esta se responde subcutánea, alrededor del ombligo. Entonces podemos encontrar eritema, equimosis, hematoma, necrosis cutánea, subcutánea. Entonces siempre que estamos dando heparina, siempre revisar o preguntar al paciente si tuvo problemas en la aplicación o si tuvo problemas en la piel en el sitio de aplicación.
osteoporosis también y fragilidad ósea con dosis altas y prolongadas. Entonces aquí tenemos el mecanismo de acción de las heparinas. Va a actuar a nivel del 10 activado, de tal manera que impedimos la formación de protrombina en trombina y del fibrinógeno en fibrina. Entonces vamos a bloquear acá con la heparina. Y aquí tenemos las características de las diferentes heparinas de bajo peso molecular. Entonces, mire que todas actúan a nivel del factor 10. Tenemos la enoxa, la delta-parina, tinasaparina, nodrapirina y la B-miparina. Entonces, la que más se utiliza es la enoxaparina. Vida media 2 a 7 horas. El pico máximo de actividad, mire, es rápido, 3 a 5 horas. En cambio, los orales, la warfarina me actúa al tercer día. Por eso es que cuando damos warfarina y queremos que ya ese trombo se disuelva, damos la warfarina y damos la enoxa. Iniciamos con las dos. Entonces esta me actúa rápido, en 3 a 5 horas. Entonces yo doy enoxaparina hasta que me vaya actuando la warfarina, que la warfarina al tercer día va a hacer su efecto. Y ahí ya puedo suspender la enoxa y continuar con la warfarina. Porque esta enoxaparina, que es la heparina de bajo peso molecular, me actúa rápido, 3 a 5 horas. Y aquí tenemos la heparina de bajo peso molecular. Vienen en ampollas prellenadas. Y esta es la presentación. Rellenadas de 20, 40, 60 y 80. Entonces, por ejemplo, tengo una paciente con síndrome antifosfolipídico y está embarazada, ahí no le doy warfarina porque es teratogénica. Ahí utilizamos las heparinas de bajo peso molecular. La dosis en profilaxis 40 miligramos subcutánea y en anticoagulación 1 miligramo cada 12. Generalmente se da a 1 por kilo. 1 por kilo, cuando es profilaxis doy una vez al día. Y cuando es ya tratamiento para disolver ese coágulo, le damos 1 miligramo cada 12 horas. Y no requiere control del INR. Y lo que sí, el anti-10 activado por la prueba cromogénica que les dijimos, pero ese no se lo acierta. Entonces, son las heparinas de bajo peso molecular, es la dosis. Entonces, cuando hacemos el control de paciente con tratamiento con heparina de bajo peso, es importante hacer la prueba cromogénica. Cuando tiene insuficiencia hepática grave también esa prueba, obesidad mórbida en el embarazo. En el embarazo sí utilizamos, cuando requiere el paciente, heparinas de bajo peso molecular, no warfarina, porque warfarina es teratogénica. Entonces, todas las heparinas pueden provocar plaquetopenia. Por tanto, se debe controlar la aparición de este efecto mediante la realización de recuentos plaquetarios periódicos. Entonces, aquí nos indican que se tiene que hacer una biometría con el control plaquetario antes de utilizar heparinas. Y ya cuando estoy en 2 o 3 días de utilizando heparinas, hacemos otro control de biometría y vemos cómo están las plaquetas. Y entonces, ¿cuándo suspendo el tratamiento? Cuando tengo recuentos plaquetarios menos de 100.000 plaquetas. Y la duración del tratamiento, igual que en los otros que ya vimos. Cuando hay factores de riesgo transitorio, 3 meses. Cuando hay factores de riesgo continuo, el tratamiento es permanente. En caso de trombofilia, en paciente que produce trombos, porque le falló el mecanismo antitrombótico, damos 6 a 12 meses o permanente en algunos casos. En trombosis hepática, hasta 12 meses. En episodios recurrentes, el tratamiento ya es permanente. El ácido acetil salicílico y otros salicilatos también se pueden incluir y producir interacciones. Entonces, en un paciente que estoy utilizando, por ejemplo, heparinas de bajo peso o warfarina, no es conveniente utilizar ácido acetil salicílico, excepto cuando no me esté actuando y el trombo siga, entonces ahí puedo adicionar. Pero tengo que ver el efecto, por ejemplo, el ácido acetil salicílico irrita el estómago y a veces me puede dar hemorragia del tubo digestivo. Los antiinflamatorios también, incluido el ketorolaco, se puede producir interacciones con las heparinas de bajo peso. Los anticoagulantes y trombolíticos también. Los glucocorticoides, entonces las heparinas de bajo peso molecular aumentan el riesgo hemorrágico propio de la corticoterapia en altas dosis o en tratamientos prolongados. Entonces, todas estas son interacciones que tenemos que tomar en cuenta. Cuando utilizamos inhibidores de la agregación plaquetaria, por ejemplo, ticlopidina, clopidogrel, dipyridamol, sulfa. Y el dextrano en vía parenteral también, cuando doy hierro dextrano, pero ahora ya no se utiliza hierro dextrano cuando damos tratamiento para anemia ferropénica, por ejemplo. Esto ya no se utiliza.
Lo que sí tenemos que tener en cuenta con otros potenciadores de la anticoagulación. Y aquí tenemos nuevamente a nivel de que actúan. Entonces, cuando utilizamos los anticoagulantes vamos a romper la acción. Entonces, el rivaroxaban, el apixaban van a actuar inhibiendo el 10 activado, de tal manera que yo rompo el ciclo para que no se siga formando fibrina. Y aquí tenemos el fondaparinux, que son nuevos anticoagulantes. La mayoría actúan en el 10. Entonces, el rivaroxaban vamos a ver ahora. Este es un poco más caro, pero ahora ya lo tenemos en el hospital. Es un compuesto activo no profármaco de inicio de acción rápido y administración oral. Está autorizado por España, incluso en programas de reemplazo de cadea. Según la ficha del producto, la dosis recomendada es de 10 miligramos, una vez al día. La dosis inicial debe tomarse entre 6 y 10 horas después de la intervención quirúrgica. Entonces, si un paciente está operado, no le doy inmediatamente el anticoagulante. Tengo que esperar 10 horas después de la intervención, es decir, que haya un poco de hemostasia después de los cortes que hicimos y después sí damos el anticoagulante. Siempre que haya restablecido la hemostasia, no en un paciente que esté sangrando, por ejemplo. En los pacientes sometidos a cirugía mayor de cadera se recomienda una duración de 5 semanas. Entonces, más o menos un mes se da como profilaxis en un paciente que se hizo una cirugía grande y después suspendemos. Y en los sometidos de cirugía mayor de rodilla se recomienda una duración de tratamiento menor de 2 semanas. El apixaban también se utiliza por vía oral. Bueno, este es parecido son nuevos anticoagulantes orales. Tenemos que aquí tenemos otro coinhibidor de trombina y factor 10 activado. Entonces aquí tenemos una comparación de los nuevos anticoagulantes, el rivaroxaban, el apixaban, el endoxaban y el dabigatran. Ese dabigatran también es caro, pero eso sí lo tenemos en el mercado. Apixaban también hay en el mercado. El que tenemos aquí en el hospital es el rivaroxaban. Entonces miren, todos inhiben el factor 10 activado, excepto el dabigatran que inhibe la trombina. Entonces, evita que se forme trombina y el fibrinógeno y fibrina. En todo caso, todos inhiben la formación de fibrina. Este inhibe el 10 y este la trombina. La administración, todos son orales. Profármaco no hay aquí ninguna contraindicación. Biodisponibilidad del rivaroxaban mayor al 80% y estos tienen 50 y este mayor a 6. El tiempo de concentración máxima 3 horas, la vida media 9 horas, la frecuencia de administración es una vez al día. El apixaban 2 veces al día, el edoxaban 1 o 2 veces al día y el dabigatran 1 o 2 veces al día. Entonces el más fácil es el rivaroxaban, que se da una sola vez al día. Las interacciones farmacológicas de estos nuevos anticoagulantes, inhibidor potente de esta enzima, de la glicoproteína P, y la excreción renal, el que más se elimina es el rivaroxaban. Y seguridad en el embarazo, no hay ninguna seguridad de ninguno en el embarazo. Entonces, en el embarazo siempre es preferible heparinas de bajo peso molecular. Y antídoto para esto no hay. En todo caso, la vida media cuando suspendemos se desaparece rápidamente el efecto. No es como la warfarina. Y aquí tenemos los factores de riesgo que ya habíamos visto. Pacientes masculinos mayores de 55, mujeres mayores de 65, si es fumador o no, las dislipidemias, mira, el colesterol, sobre todo la LDL, dijimos, que produce la placa de ateroma. Entonces siempre tenemos que hacer un control de colesterol y todo el perfil lipídico en todo paciente de obesidad, fumador, para ver el factor de riesgo que tiene este paciente para formar trombos. Una glicemia basal alterada también. Historia de enfermedad cerebrovascular en hombre que sea menor de 55 o mujer menor de 60 debió enfermedad cerebrovascular o familiares de primer grado ya son pacientes con factores de riesgo para formar trombos. La obesidad abdominal también. En hombres mayor el perímetro abdominal de 102 o mujeres mayores de 88, esa es una obesidad abdominal que son factores de riesgo cardiovascular para la enfermedad tromboembólica venosa o arterial. Aquí tenemos la comparación de los nuevos anticoagulantes con la warfarina. Entonces dijimos que la warfarina, el inicio de acción es lento. Los nuevos anticoagulantes orales que ya son orales,
y los nuevos que les dije, el Rivaroxaban, Apixaban, Dabigatran, el inicio de acción es rápido. La dosis de la warfarina es variable, de acuerdo a la metabolización del paciente, de acuerdo a la edad y un montón de factores. En cambio, los nuevos anticoagulantes, las dosis es fija. Interacción con alimentos, la warfarina sí, y los nuevos anticoagulantes no. Interacciones a fármacos, la warfarina tiene muchas interacciones y los nuevos tienen pocas interacciones. La monitorización con la warfarina la tengo que hacer, con los nuevos anticoagulantes no. Aquí no tengo que hacer ningún TP ni el INR. La vida media de la warfarina es larga, es decir, si ya suspendo y está sangrando el paciente y con INR alto, suspendo y doy vitamina K o suspendo y doy plasmas. Y los nuevos anticoagulantes, la vida media es corta. Y aquí vamos a ver ya lo último, los fármacos antiagregantes. Entonces, antiagregantes o antiplaquetarios son aquellos que inhiben los mecanismos de activación y agregación plaquetaria, es decir, la adhesión y la agregación plaquetaria. Entonces, el sustrato morfológico de la enfermedad cardiovascular nuevamente es la placa aterosclerótica y en su etiología intervienen los llamados factores de riesgo cardiovascular, que ya los hemos visto. Entonces, los factores de riesgo cardiovascular producen en las células del endotelio vascular alteraciones endoteliales, los que es conocido como disfunción endotelial. Eso es lo que les mostré al inicio en esos gráficos, que provoca acumulación y oxidación de lipoproteínas de baja densidad, la LDL, originando la infiltración de monocitos en el espacio subendotelial que captan lípidos, transformándose en células espumosas, desencadenan una respuesta inflamatoria y proliferación crónica que hace progresar las lesiones ateroscleróticas y su rotura provoca los procesos de adhesión, activación y agregación de las plaquetas y la formación del trombo. Entonces aquí tenemos nuevamente la placa ateromatosa, aquí la LDL que me altera todas y todo el endotelio y llama a sustancias inflamatorias acá, de luego esta se puede romper y se inicia la cascada de coagulación aquí, pero es una coagulación localizada, solamente aquí. En cambio, en una coagulación intravascular diseminada se va diseminando por todita la microcirculación. En cambio, esta es localizada en esta placa ateromatosa, principalmente en el corazón. Entonces, resumiendo, la adhesión plaquetaria se realiza a través de receptores específicos. Tras la adhesión, la plaqueta sufre cambios morfológicos y se produce la activación plaquetaria con expresión de nuevos receptores y liberación de mediadores. Esto provoca el aumento de la agregación y estabilización del trombo. Entonces aquí tenemos la clasificación de los fármacos inhibidores de la función plaquetaria. El ácido acetilsalicílico principalmente como inhibidor de la enzima ciclooxigenasa. Inhibidores del ADP, ticlopidina y clopidogrel. Inhibidores del glucoproteína 2B3A. Inhibe también el receptor de la 2B3A, bloqueando la etapa final de la antiagregación plaquetaria. Principalmente es al abciximab, semilofiban, el orofiban. Estos casi no los tenemos aquí. Ya son súper específicos, miren, inhiben ya a nivel de proteínas específicas de la plaqueta para evitar que se adhieran y se agreguen y ese trombo siga creciendo y me obstruya la microcirculación en el corazón. Entonces, estos sí los tenemos acá, inhibidores de la activación plaquetaria con aumento de la ANP cíclico, el dipiridamol, la aspirina, inhibidor de la ciclooxigenasa. Entonces, la aspirina son dosis bajas, viene en presentación de 75 a 325. Entonces, cuando tengo un infarto de miocardio, viene a emergencia con dolor, con sudoración, con dolor precordial, hasta que hago las pruebas, damos inmediatamente 300 miligramos de aspirina y luego seguimos haciendo las pruebas y llamamos a cardio. Porque si es un trombo formado, quiero utilizar enzimas, el periodo de ventana son 4 horas para utilizar enzimas que me destruyen ese trombo. ¿Sí? Entonces tenemos la aspirina como antiagregante, el trifusal, el dipiridamol, la ticlopidina, el clopidogrel. El dipiridamol, ticlopidina y clopidogrel, estos sí se utilizan frecuentemente, pero eso ya en un paciente estable que ya está en la consulta. Entonces, mecanismo de acción de los antiagregantes. Pueden actuar a nivel del ADP, receptores del fibrinógeno, la aspirina en la síntesis del tromboxano A2 y las teniopirinas a nivel del ADP, todas estas a nivel del ADP. Entonces, la antiagregación, ¿qué es la antiagregación en prevención primaria? Es la prevención que se realiza en los pacientes sin enfermedad cardiovascular previa. Su beneficio ha sido puesto en duda al no existir estudios concluyentes que avancen que el tratamiento con aspirina reduzca la mortalidad cardiovascular. Entonces ahora está de moda. Tomemos aspirina para evitar los infartos, tomemos aspirina para esto, para esto.
Entonces no está demostrado, solamente se ha demostrado la reducción del riesgo del ictus isquémico en mujeres y hombres con infartos de miocardio. Recuerdan que en el corazón cuando se forman trombos pueden migrar al cerebro. Entonces, con infarto de miocardio ahí sí está demostrado para el riesgo del ictus isquémico, dar la aspirina. Entonces aquí solamente está indicado cuando el beneficio potencial sobre la enfermedad cardiovascular, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, supera el riesgo de enfermedad de hemorragia gastrointestinal. Mire, hemorragia gastrointestinal. Todas las aspirinas tienen el riesgo de hemorragia gastrointestinal que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, si la enfermedad del infarto agudo de miocardio supera el riesgo de la hemorragia, vamos ahí en estas edades, 45 a 79. Fomentamos el uso de aspirina cuando el beneficio potencial sobre la enfermedad cardiovascular o el ictus prevenidos supera el riesgo de hemorragia gastrointestinal. En hombres menores de 45 no fomentar el uso de aspirina en prevención, mire que aquí no pasa nada. En mujeres menores de 55 no fomentar el uso de aspirina en prevención de infarto agudo. Y en hombres y mujeres mayores de 80 no tiene ninguna recomendación. Entonces, la Asociación Americana de Diabetes recomienda desde hace años el uso de aspirina en dosis bajas, 70-100. Entonces, las dosis bajas son aspirina pediátrica. La pediátrica viene generalmente de 100 miligramos. Para la prevención primaria de episodios cardiovasculares en todo paciente diabético. Aquí sí recomiendan todo paciente diabético mayor de 40 años y entre los 30 y 40 años en los diabéticos con algún otro factor de riesgo cardiovascular. Entonces, en pacientes diabéticos, ya que superen los 40 o 30 y con otro factor de riesgo cardiovascular, ahí sí está indicado la aspirina como profilaxis en dosis bajita, en dosis pediátrica. Sí, solamente ahí. ¿Y cuáles son las enfermedades por que se le instaura un tratamiento anticoagulante? Entonces ya vimos en arritmia, en fibrilación auricular, en cardiopatía isquémica, en el ictus, en trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar, en enfermedad vascular del corazón o reemplazo de válvula del corazón. Entonces aquí siempre, sino que en reemplazo de válvula, aquí los cardiólogos utilizan siempre la warfarina. No hay otro estudio que me digan que los anticoagulantes orales me actúan aquí cuando yo tengo válvulas, por ejemplo, que son de reemplazo, y en el corazón válvulas metálicas. Aquí no van a actuar los nuevos anticoagulantes. Aquí tengo que seguir esclavizado con la warfarina. No hay otra más. Entonces, ¿en qué paciente con tratamiento de anticoagulantes se debe tener más cuidado? Pacientes ancianos y dependientes, porque ellos a veces no toman un día, pueden tomar doble de dosis y no hay quien los vigile. Riesgo de caídas y traumatismo en estos pacientes cuando tienen inestabilidad, ya tienen muchas comorbilidades. Tienen que tener cuidadores responsables para que vean a estos pacientes. Y como ellos tienen, estos pacientes en general, modificación frecuente de la dieta y los hábitos de vida, entonces hay que tener mucha monitorización, sobre todo en warfarina. Cuando son pacientes que rotan por diferentes domicilios, hay que tener mucho cuidado, porque a veces un familiar dice, yo sí sé cuánto tiene que tomar, el otro no, ni sabía que estaba tomando ni nada, y cuando es otro familiar, le suspendieron. ¿Sí? Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Cuando el paciente tiene polimedicación y tratamientos concomitantes, entonces aquí ya tiene que intervenir el multidisciplinario con el geriatra, incluso el geriatra, que es el que más maneja la polimedicación. Hábitos tóxicos en un alcohólico, por ejemplo, no podemos dar anticoagulantes orales, sobre todo tipo warfarina. Y cuando el paciente es mal cumplido, a veces suspenden y vienen otra vez con el trombo, nunca se disuelve ese trombo, siguen con el problema. ¿Y cuál es el efecto adverso de los anticoagulantes cuando tengo un INR elevado? Las hemorragias que ya vimos. Pues vamos a leer esta partecita. Las hemorragias son más frecuentes al inicio de tratamiento. Pueden incurrir aunque el paciente esté en rango terapéutico correcto, es decir, aunque son más frecuentes estas hemorragias cuando el INR es mayor a 4. Por eso es que nos recomiendan que tenemos que mantener un INR entre 2 y 3. Ya cardiología a veces dice, sí, yo quiero 4, y sí hemos tenido unos 4 pacientes que han sangrado. Entonces, las localizaciones más frecuentes de las hemorragias que me producen, sobre todo warfarina, son digestivas, urinarias, hematuria, gingivorragia, que es el sangrado de las encías al cepillarse los dientes, la epistaxis, que es el sangrado por la nariz, son de fácil formación de hematomas, sangrado menstrual más prolongado, y la más grave y devastadora es la hemorragia intracraneal.
Otros efectos secundarios son intolerancia gastrointestinal, la osteoporosis, la alopecia, el prurito, la urticaria, la teratogenicidad. Por eso están contraindicados en el embarazo. Nos puede dar el síndrome del dedo púrpura que ya vimos, que es la coloración dolorosa de las caras laterales y plantar de los dedos de pies, pero esta suele ser transitorio al inicio del tratamiento. Ya, no es necesario interrumpir la terapia de anticoagulación oral. Entonces, cuando hay necrosis hemorrágica de la piel, sí, aparición de placas biológicas que pueden evolucionar a necrosis de la piel y de tejido celular. La complicación muy frecuente debido a trombosis extensa de las vénulas y capilares de tejidos pueden aparecer al inicio del tratamiento. Entonces, miren, hay algunas complicaciones que tenemos que tener en cuenta, sobre todo al inicio. Cuando un paciente tiene déficit de proteína COS o factor 5, que es el sistema anticoagulante, ahí también podemos tener, o en caso de otras trombofilias, podemos tener sangrados. Entonces, estos pacientes deben realizarse estudios de trombofilias y las zonas más afectadas son mamas, muslo, nalgas, siendo más frecuente en mujeres. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. ¿Qué se debe realizar cuando están dando anticoagulantes orales tipo warfarina? Sobre todo, realizar la determinación del INR, supervisar la adherencia al tratamiento, confirmando la dosis o detectando posibles errores en las tomas, valorar el grado de conocimiento del paciente sobre la anticoagulación oral, así como de su adaptación al tratamiento y su nueva situación de salud. En caso de que pacientes que comiencen el inicio del tratamiento, detectar la aparición de efectos secundarios, preguntando por signos de alarma, sangrado, equimosis o hematomas, detectar interacciones medicamentosas, cambios o olvidos en las tomas y la alimentación, cuando el paciente se encuentra fuera del rango terapéutico, aportar al médico y las posibilidades de incidencias observadas. Entonces eso sería lo principal. Si tienen alguna pregunta, eso sería todo lo de anticoagulantes y antiagregantes. Entonces los principales, los orales, tenemos la warfarina y los nuevos anticoagulantes. Y los intravenosos, las heparinas de bajo peso molecular, que son estas. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, creo que sí está claro. No, doctora. Entonces mañana vemos leucemias. Vamos a ver primero vamos a ver algo de citometría de flujo para poder interpretar, ¿sí? Entonces mañana empezamos leucemias, el martes leucemias, miércoles, jueves y viernes linfomas puede ser. Y ahí terminamos. ¿Cómo les va con el caso? Bien, doctora, ahora ya lo estamos desarrollando. ¿Ya encontraron todos los datos? ¿Ya encontraron todos los datos? Sí, doctora. Hay algunas. Porque eso ya tienen que hacerlo para la próxima. Ya, chicos, entonces nos vemos mañana. Un buen día, doctora. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.